More About Faith and Prayer 41. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Más sobre fe y oración. La semana pasada aclaramos algunos malentendidos sobre la oración y la fe que son muy populares en los círculos cristianos de hoy en día. Esta lección, veremos en una forma más amplia este tema, para aprender a alabar, orar y agradecer a Dios continuamente, sin importar las circunstancias. En esta lección, veremos cómo hoy en día gran parte de la predicación popular se centra en métodos para obtener respuesta a las oraciones, y cómo podemos ser bendecidos, en lugar de cómo orar glorificando a Dios. Este mensaje le dará a la gente la idea de que si oramos, y creemos de cierta manera podemos cambiar las circunstancias, detener los problemas y lograr lo que deseamos en la vida. La Biblia deja claro que muchos, y la mayoría, de los problemas, no se pueden solucionar o cambiar fácilmente, porque vivimos en un mundo dañado por el pecado, y no hay manera de evitar problemas, pruebas, dolor, pérdida de seres queridos y muerte. Jesús mismo dijo que tendremos tribulación en este mundo. Juan 16:33. La mayoría de las montañas no se pueden mover, pero podemos aprender a lidiar con las montañas, nuestras circunstancias, mediante la alabanza, la acción de gracias y una oración continua. Veamos un pasaje de la Biblia, que dice que, a través de nuestra fe podemos mover montañas y matar higueras, que podemos tener lo que decimos, si creemos que lo tenemos antes de verlo. Marcos 11 del 23 al 24. Esta interpretación es equivocada en este pasaje, porque está centrada en el hombre y no en Dios. No es por la manera de oración que podemos conseguir lo que queremos. No se trata de técnicas, se trata de nuestra fe en lugar de la grandeza, majestad, bondad y fidelidad de Dios. El contexto de esta declaración nos deja en claro que no se trata de una declaración específica para pedir algo y cambiar las circunstancias, sino en creer y recibido, y tenerlo antes de verlo. Jesús hizo esta declaración para los hombres que habían dejado todo para seguirlo, sus apóstoles. En esta enseñanza, Jesús estaba preparándolos para las dificultades que enfrentarían cuando salgan a proclamar su muerte, sepultura y resurrección. No les estaba enseñando cómo usar su fe para obtener lo que quieren de la vida, sino la fe para afrontar el sufrimiento. Jesús estaba a solo unos días de ser crucificado. Él sabía que pronto regresaría al cielo, pero antes de irse, les daría la gran comisión a sus apóstoles. En este punto crítico, Jesús les estaba asegurando que Dios los ayudaría a superar todo su sufrimiento, si confiaban en Él. Un año antes, año después de estar con ellos en su ministerio, Jesús les habló que podían mover montañas. Cuando los apóstoles no pudieron expulsar al demonio de un niño, Jesús les dijo que, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Mateo 17 del 14 al 20. Más tarde, cuando los discípulos le pidieron que les aumentara la fe, Él dijo, si tuvierais fe, confianza en Dios, como un grano de mostaza, podrían decir a esta morera, sea arrancado de raíz, y plantado en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. La fe como una semilla de mostaza, no se refiere al tamaño o tipo de fe, se refiere al objeto de nuestra fe. La fe es confianza en Dios. Jesús les estaba asegurando que, si su fe está en Él, pueden hacer lo que Él les ha dicho que hagan, porque Él les ayudará con su poder. Jesús no les estaba dando una técnica para obtener respuesta a sus oraciones. Él les estaba enseñando a tener una confianza constante y continua en Dios. Tenemos más que recalcar esta noche, pero, primero, quiero dejar claros algunos puntos. Lo que dije la semana pasada es muy diferente de la enseñanza estándar que muchos de nosotros y de lo que hemos escuchado. Marcos 11 del 23 al 24. No intento quitarle nada a nadie, ni desanimarlo. Si estás moviendo montañas en tu vida, basándose en Marcos 11 del 23 al 24, me alegro por ti. Sin embargo,
Muy pocas personas obtienen los resultados que esperan, solo por orar. Las montañas no se mueven porque hablamos, se mueven por lo que creemos. No digo que no crea, y que no son importantes nuestras palabras, así como de aprender a hablar la palabra de Dios. Ciertamente lo creo, no que digo y quiero aclarar, que orar no es una técnica. Nuestra oración es producto de nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Tampoco estoy diciendo que no tengamos la autoridad para resistir al diablo, ni orar por las personas en el nombre de Jesús. Cuando oramos siempre tendremos resultados, no por nuestras técnicas, sino porque oramos creyendo con el corazón. Varios de ustedes me hicieron buenas preguntas en la lección de la semana pasada. Algunas de las preguntas se centraron en la sanidad, ya que este versículo se usa a menudo para decirle a la gente cómo ser sanada. Déjame decirte claramente que creo que siempre es la voluntad de Dios sanar, pero que no todos por los que oramos se sanan. Mucha gente va primero a los médicos antes de ir primero al Señor. De cualquier manera, la sanidad sea por medio de un médico o de una oración, siempre es obra genuina y sobrenatural por el poder de Dios. Quizás sea yo el primero en decir, del por qué no sé por qué no se curan todas personas. Sin embargo, estoy seguro que no se sanan porque no oran correctamente. Creo que la falta de sanidad se debe en parte a los conceptos errados y técnicas bíblicas que tenemos para orar. Hasta que no aceptemos que necesitamos fe y no solo oración, no tendremos sanidad. Como prueba adicional, Jesús estaba preparando a estos hombres para soportar lo que les espera. En Marcos 11 del 23 al 24, Jesús les dijo, en la última cena. El Evangelio de Juan nos ofrece un extenso registro de lo que Jesús les dijo a sus apóstoles la noche antes de ser crucificado. Juan del 13 al 17. Jesús les dijo que regresaría a la casa de su Padre, al cielo a preparar un lugar para ellos, y que cuando Él vendría y los llevaría con Él. Juan 14, 2 y 3. Jesús les exhortó, no estén preocupados, si confían en Dios, confíen en mí. Juan 14, 1. Felipe le pidió a Jesús que les mostrara al Padre, y Jesús respondió, si me habéis visto al Padre, mi Padre que vive en mí, hace su obra a través de mí. 14:10. Jesús dijo que los que creen en Él harán las obras que Él ha hecho y obras mayores, más grandes porque va al Padre. Juan 14:12. Tengamos en cuenta que Jesús está hablando con el apóstol enviado. Les dijo que ellos tendrán suficiente poder para que continúen su obra, después de que Él se vaya. Al principio de su ministerio, Jesús les dio a los apóstoles poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Luego los envió de dos en dos, y les dijo que Él les suplirá de todo lo que necesitaban. Jesús les hizo recordar esta promesa en la última cena. Lucas 22:35. Jesús les aseguró que cuando Él se vaya, no los dejaría huérfanos y sin ayuda. Les dijo que Él y el Padre enviarían al Espíritu Santo, quien vivirá en ellos y obraría todo el tiempo hasta que Él venga. Juan 14 del 16 al 18. En Juan 14 del 13 al 14, dice, cualquier cosa podéis pedir en mi nombre, y yo lo haré, para glorificar al Padre. Sí, piden cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Después de que me haya ido, mientras ustedes sean fieles a mí, yo, por el Espíritu Santo, les ayudaré a cumplir su ministerio. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Si permanecen en mí, y yo en ustedes, tendrán mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15 del 4 al 5. Entonces Jesús dijo, si permanecéis unidos a mí y mis palabras permanecen en vosotros, podéis hacer cualquier petición que queráis, y les será hecho. Juan 15:17. Ninguno de los que estaban sentados con Jesús esa noche entendió que Él podía conseguirles un nuevo carro tirado por burros o un nuevo barco de pesca. Puedo hacer que todos sus problemas desaparezcan, porque Él no habló de bienes terrenales. Si habrían entendido que Jesús quería decirles que necesitaría todas estas cosas para cumplir la gran comisión, Él les hubiera dicho, salgan y proclamen mi reino venidero y háganlo obras que yo quiero, con el poder y las cosas que les he dado. Vemos esto funcionando 2 meses después de su resurrección y su regreso al cielo. Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. Pedro ordenó al hombre que se levantara y lo que dijo se cumplió. Ellos pudieron continuar con las obras de Jesús por el poder del Santo Espíritu, pero no tenían lujos ni vivían llenos de todo. Hechos 3 del 1 al 7.
En Marcos 11 del 23 al 24, Jesús se dirigió a un grupo específico de hombres con un propósito muy específico, les prometió continuar sus obras a través de ellos, predicaban su resurrección, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Por esto, os digo, todo lo que pedís orando, creyendo que lo recibiste, y será hecho. Marcos 11:24. Cuando leemos el libro de los Hechos, el registro de la obra de los apóstoles desde que salieron a predicar el Evangelio, vemos que no mueven cada montaña, ni secan a ninguna higuera, no calman las tormentas para cambiar las circunstancias. Ellos solo al proclamar a Jesús, realizaban señales y prodigios en su nombre, por su poder del nombre de Jesús sanaban multitudes. Orar no tenía nada que ver con arreglar las circunstancias o mejorar la calidad de sus vidas. Los discípulos tenían que glorificar a Dios Todopoderoso y hacer las obras enfrentando la adversidad. Tratemos otras dos ideas torcidas que surgen de una mala interpretación de Marcos 11 del 23 al 24, la idea de que debemos creer que tenemos algo antes de verlo, o la idea de que podemos tener cualquier cosa que diga si lo creemos. Hemos convertido esta maravillosa declaración que hizo Jesús en una extraña enseñanza, por eso hemos perdido el propósito de nuestra fe. Porque pensamos que la oración es para lograr cosas de Dios, en lugar de tener comunión con nuestro Padre Celestial. La técnica y procedimiento, totalmente torcido de la fe, y la confianza en Dios. Decir las palabras correctas, la forma correcta, el número correcto de veces y tendrás lo que quieras, sin creer en Él no hace que las cosas sucedan. Todos hemos enseñado algunas de estas cosas en el pasado equivocadamente, y no nos arrepentimos. Porque hicimos lo mejor que pudimos, según el nivel de nuestra comprensión hasta ese momento, pero hubo algo bueno en nuestra enseñanza. Han pasado muchos años desde que enseñé algo de esto. A medida que mi conocimiento de la palabra de Dios crecía, comencé a darme cuenta de que estos versículos se usan fuera de contexto, que, en realidad, no tienen sentido. Cuando le decimos a la gente que debes creer que estás sanos antes de ser sanado, no estamos hablando del poder para que sean sanados. En otras palabras, debemos creer que estamos sanos y esta creencia se hará realidad. Nadie en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento creía que tenía algo que no tenía antes no tenían. Creer que somos sanados antes de sanarse, es parte de los evangelios. Es cierto que cuando Jesús sanó a algunas personas, elogió su fe. Pero cuando leemos estos relatos, nos damos cuenta que la fe que él requería, no se parece en nada a las enseñanzas populares de Marcos 11 del 23 al 24. Estudiemos uno más, en Marcos 5 del 25 al 34, cuando una mujer sangraba durante 12 años se escuchó que Jesús sanaba a la gente. Se esforzó para caminar entre la multitud para llegar a él. Ella seguía diciendo, si tan solo toco sus vestiduras, recobraré la salud. Tengamos en cuenta que ella sabía que no estaba sanada en ese momento, pero, si podría tocar su tenia de Jesús, sería sana. Cuando ella logró su cometido, inmediatamente el sangrado se detuvo y ella pudo sentir que había sido sanada. Versículo 29. Ella sintió los efectos del poder fluyendo de Jesús hacia su cuerpo y restaurándola. Así ella fue sanada. Jesús dijo que por su fe fue sanada, su fe en Él, no su técnica. Ahora consideremos Marcos 10 del 46 al 52:1. Cuando Jesús y sus apóstoles iban camino a Jerusalén, esta última vez pasaron por Jericó y Jesús sanó a 2 ciegos, uno llamado Bartimeo. Al pasar Jesús, 2 hombres clamaron, Señor, Hijo de David, título mesiánico, ten piedad de nosotros. La multitud les dijo que se callaran, pero el ruido aumentó. Jesús les preguntó, ¿qué hacéis? Ellos respondieron que queremos ver. No solo, creían que ya estaban sanados, cuando gritaban pidiendo la misericordia. Jesús, movido a compasión, los sanó diciendo, vuestra fe os ha salvado. Versículo 52. Posiblemente estés pensando, ¿Abraham no creía que era padre antes de serlo? No, él creía que Dios cumpliría su promesa de convertirlo en padre, aunque él y su esposa fueran demasiado mayores. El apóstol Pablo escribió, Abraham se fortaleció en su fe dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Romanos 4:20. La gente usa mal esta frase en Romanos 4:17, aduciendo que debemos decir, y debemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Sin embargo, el contexto nos deja en claro, que Pablo no quiso decir eso. Pablo
explicó que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham lo que Dios le dijo, y Dios declaró justo a Abraham. Romanos 4:3. Luego, Pablo escribió, esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que resucita a los muertos, y trae a la existencia lo que antes no existía. Romanos 4:17. Pablo no estaba hablando de algo que Abraham hizo, o que nosotros podemos hacer, él estaba hablando de algo que Dios hizo, por un hombre impotente y una mujer estéril para que concibieran un hijo. Quizás estés pensando, no podemos decretar y declarar las cosas con las palabras de nuestra boca, como dice en Job 22:28, que dice, que también decretarás una cosa, y te será establecida. Debemos leer en contexto. Job fue un hombre que sufrió grandes pérdidas, su riqueza, sus hijos y su salud. La mayor parte del libro es un debate entre Job y 3 amigos sobre por qué experimentó tal sufrimiento. Sus amigos llegaron a la conclusión de que Job era un hombre injusto, culpable de pecado. Ellos argumentaron que él sufría por pecador. En Job 22:28, se encuentra en uno de los discursos de un amigo de Job. Elifaz le dijo a Job que esta calamidad le sobrevino a causa de su maldad. Limpia tu vida, y serás restaurado. Dios escuchará tus oraciones. Decidirás un asunto, y será establecido para vosotros, y la luz brillará en vuestros caminos. Versículo 28. La idea es que todo irá bien para nosotros, si admites nuestra culpa. Todos los hombres se equivocaron en su evaluación de la situación de Job y en sus consejos. El punto para nosotros es que este versículo no tiene nada que ver con cambiar las circunstancias a través de nuestras palabras. Hablamos de esta declaración la semana pasada, pero vale la pena repetirla. No tenemos un cheque en blanco de Dios para cumplir nuestros sueños, ni podemos detener nuestros problemas a través de la oración, pero sí tenemos un cheque en blanco para tener paz interior, fuerza y alegría para afrontar lo que nos depare esta vida hasta que seamos levantados en las nubes. La vida en un mundo caído es muy difícil, hay muchas pruebas y aflicciones, en la mayoría de circunstancias, no se pueden cambiar fácilmente, pero cuando aprendemos a alabar y agradecer a Dios continuamente, a través de la oración, expresamos nuestra confianza en Él, tendremos tranquilidad en medio de las dificultades de la vida. Debemos buscar continuamente la ayuda de Dios, no rogándole que haga algo, sino manteniendo nuestra confianza sobre Él, agradeciéndole y alabándole porque tenemos su ayuda segura, porque sabemos quién es Él y lo que Él hace por nosotros. Cuando confiamos en que Dios obrará en nuestras circunstancias, y que Él traerá un mayor bien al mayor número de personas posibles, junto con la mayor gloria para sí mismo, le dejamos los detalles y la oportunidad para que Él obre poderosamente en nuestras vidas. No tengamos miedo de pedirle algo a Dios, más de una vez. Jesús dijo que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando, que debemos perseverar en la oración, seguros de que Dios nos ve, y tiene voluntad para ayudarnos. Mateo 7 del 7 al 11. Orar, no es rogar ni tratar de convencer a Dios para que haga algo, orar es una petición seria y una expresión de confianza y dependencia de Él, la única fuente de ayuda. Acordémonos de los 2 ciegos que clamaron a Jesús, ten piedad de nosotros. Ellos no clamaron con incredulidad, confiando en Él, con certeza de que Él les ayudará, y Jesús les ayudó. Aprendamos a alabar y agradecer a Dios continuamente, en los días buenos y en los días malos. La alabanza y la acción de gracias son expresiones de confianza y fe en Dios. Ahora, cerremos esta lección con 2 pasajes a los que nos hemos referido antes. Observemos cómo Pablo oró por los cristianos. Oramos para que sean fortalecidos por la gloriosa ayuda y el poder de Dios para que podáis salir airoso de cualquier experiencia y de soportarla con alegría. Colosenses 1:11. El salmista escribió, el que ofrece alabanza me glorifica, y prepara el camino para que yo que le muestre mi salvación. Salmo 50:23. Bendiciones. Diana.